¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al repaso de la escuela sabática, un espacio dedicado a la reflexión, a extraer esos puntos interesantes que durante toda la semana estuvimos estudiando. En esta oportunidad vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué relación tiene un monumento con acercarnos a Dios y a su gracia? Esto lo vamos a estar desarrollando en los próximos minutos, pero antes vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te pedimos en esta oportunidad que seas tú guiándonos, que seas tú bendiciéndonos y que nos permitas entonces desarrollar un tema para tu honra y tu gloria. Que tu Santo Espíritu se pose sobre nosotros y nos permita también obtener ese discernimiento y también, por sobre todas las cosas, ponerlo en práctica en nuestras vidas. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, llegamos al capítulo número 3 de este trimestre, titulado Monumentos de Gracia. Vamos a leer Josué 4, 23 y 24, que dice lo siguiente: porque el Señor, su Dios, secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado. Lo mismo había hecho con el mar Rojo, se secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Vamos a estar, como lo mencioné, destacando los puntos importantes de la lección de esta semana. Y para ello vamos entonces a hablar acerca del cruce del río Jordán. Y lo vamos a dividir en 4 puntos. Punto número 1, preparación. Punto número 2, milagro. Punto número 3, testimonio. Y punto número 4, conclusión. Para desarrollar entonces el primer punto es necesario dar una contextualización de los hechos. Y es que Dios le dice a Josué que ahora debe guiar al pueblo del otro lado del río. El río Jordán en esta época era el río que partía la región de Canaán en dos. Llevándolo a un plano actual, pudiéramos decir que sería una de las fronteras allí entre Jordania, Israel, Siria, esta región del Medio Oriente. Para lograr esta preparación, que fue el punto número 1, Josué ordenó a los sacerdotes cargar el arca del pacto y que ellos fueran los primeros en entrar al río. En cuanto a los sacerdotes tocaron el agua con sus pies, el flujo del río se detuvo y el agua se acumuló, creando entonces un camino seco para el pueblo. Esto ocurrió durante la cosecha de la primavera, cuando el río estaba más crecido. Josué entonces ordenó a los 12 hombres, uno de cada tribu, que sacaran 12 piedras del lecho del río para crear un monumento conmemorativo. En conclusión, después de que todo el pueblo cruzó, los sacerdotes salieron del río y el agua volvió a fluir con normalidad. ¿Qué podemos extraer de esta historia, de este momento? Son muchos los puntos, pero yo quisiera destacar la importancia de la creación de un monumento. Fue nuestra pregunta inicial, fue la pregunta que más me llamó la atención durante esta semana. Y es que los monumentos cumplen un propósito, cumplen también la función de honrar, ya sea un evento, a una persona, a un concepto. Te dan identidad, ya sea nacional, cultural, religiosa y de fe. Entonces, lo que buscaba el Señor a través de esta enseñanza con el pueblo de Israel es que esas dos generaciones que ya habían pasado del éxodo liderado por Moisés no cayeran en el olvido, no volvieran a recurrir o no volvieran a estar en ese estado de adormecimiento espiritual. Es cierto que cada persona, y lo hemos mencionado durante las últimas semanas, cada persona debe tener su propio encuentro con Jesús, su propio encuentro que lo acerque a Dios. A pesar de que nuestras familias hayan podido estar en la iglesia, no importa la religión, pero a pesar de eso, llega un momento en el que nosotros, como personas individuales, debemos transcurrir, debemos pasar por una experiencia que nos permita entonces acercarnos a Dios
y entonces no caer en ese estado, como ya lo mencioné, un estado de adormecimiento. Hace unos videos atrás yo comentaba mi experiencia y es que yo nací, me crié y me desarrollé en el seno de una familia adventista. En muchas partes de mi vida me preguntaba por qué había que ir para la iglesia, por qué quizás yo no podía ser un poco más normal de ir otro día a la iglesia o de no frecuentar la iglesia. Y a pesar de, yo me mantuve, me sostuve, algunas veces más influenciada por las costumbres de mis padres, pero como conté en videos anteriores, a través de un trabajo, en este trabajo también en una de las instituciones adventistas se realizaba un devocional todas las mañanas y esto me logró abrir la mente para entender muchísimo mejor el por qué somos cristianos, el por qué existió el plan de salvación. Entonces, a partir de allí, yo agradecí mucho a Dios porque no me permitió pasar por una experiencia negativa de un accidente automovilístico o de un incidente negativo para aceptar su nombre, a pesar de que yo asistía a la iglesia, pero asistía de manera más por el compromiso o la presión familiar que por convicción individual. Hoy día que ya soy padre, entiendo un poco mejor, estamos en la madurez espiritual y cada vez crecemos más en madurez, pero sin duda alguna ahora me queda replicar eso a mi hija, a mi esposa y también entonces poder poco a poco estar sistemáticamente recordando estas vivencias y estas oportunidades, porque de eso se tratan los monumentos, de recordar, de que cumplan una función parecida como una alarma en nuestro teléfono, que cada vez que suene la alarma sabemos que tenemos que hacer algo importante. Bueno, entonces este era el objetivo fundamental que tenía Dios en su pueblo y quería entonces desarrollar el propósito de un monumento para que las nuevas generaciones recordaran lo que Dios hizo por estas personas y para que en un futuro sigan recordando lo que Dios hará. Pero fíjense que no solamente hablamos de un monumento, que por cierto vamos a poner esta imagen recreada por inteligencia artificial de cómo quizás fue el monumento de las 12 piedras para tener un poco la imaginación y la idea de apoyarnos visualmente acerca de esta experiencia. Y decía que no solamente tenemos en la Biblia el monumento de las 12 piedras, también tenemos otros ejemplos que nos puede ayudar más acerca de cómo podemos recordar fácilmente y más a Dios y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos el arco iris, una señal del pacto de que Dios no va a inundar nuevamente al planeta Tierra. Eso lo encontramos en Génesis 9. También tenemos la sangre en el marco de las puertas de las casas de los israelitas, una señal que se encuentra en Éxodo 12:13 y que en algunas personas, en algunas religiones todavía se sigue usando. Es decir, que se ha pasado de generación en generación y de conmemoración en conmemoración. También uno de los más grandes y significativos es el día sábado, que es la señal de la creación y de la presencia santificadora de Dios, y lo encontramos en Éxodo 31. Entonces, en lugar de repetir milagro tras milagro por parte de Dios, Dios quería entonces establecer monumentos que evoquen el recuerdo de sus grandes actos y susciten respuestas significativas. Por ello, la señal debe permanecer ahí para siempre, lo que implica la necesidad de preservar perpetuamente el milagro del Señor en la memoria colectiva de su pueblo. Y haciendo mención a esto, es importante destacar quizás dentro de la sabiduría de Dios, cómo en esta oportunidad Él quiso hacer algo diferente. Quiso hacer un monumento en vez de simplemente hacer un milagro y que quizás las nuevas generaciones lo iban a olvidar rápidamente como habían sucedido las anteriores, las últimas dos. Es por ello que quiero abrir un paréntesis acerca de lo que representa la rutina. Nosotros estamos inmersos en rutina. Nos levantamos a la misma hora, damos los mismos pasos para llegar al baño, al closet,
a la puerta del carro, manejamos la misma distancia a veces para ir al trabajo y eventualmente también repetimos las mismas cosas en el trabajo. Los sábados varía un poco la rutina, pero al final del día llegamos a la misma hora a la iglesia, hacemos prácticamente lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que esta rutina no pese, allí nosotros es que debemos hacer algo. Y eso es lo que intentó hacer Dios con las 12 piedras y este monumento. Porque hay veces entonces que la repetición te cansa y no solamente te cansa y te agobia, sino que hace que se olviden las cosas. Yo recuerdo que mi primer monumento de 12 piedras, por decirlo de alguna manera, fue después que fui a un retiro de jóvenes, tendría como 12 años, me regalaron un sticker con una pregunta bien significativa. Eran unas manos juntas y la pregunta decía, hey, ¿ya oraste? Y en esa época, a pesar, como ya lo conté, yo iba para la iglesia y siempre fui para la iglesia, pero no tenía convicción propia o no entendía el por qué tenía que ir. Había un gusanito ahí adentro de mí que me decía o que crecía ese gusanito de la curiosidad de que había que orar y había que hacer algunas cosillas por ahí. Dentro de esas cosas que empecé a hacer fue orar y qué mejor manera de poner ese sticker detrás de la puerta. Yo siempre tenía la puerta cerrada de mi cuarto y al salir lo veía, me recordaba y eso me ayudaba a mantener esa comunicación y esa comunión con Dios. Entonces, los monumentos pudiéramos concluir que sí, nos ayudan entonces. ¿Qué otros monumentos podemos dar o ejemplificar de manera práctica? Podemos hacer que recibir el sábado en casa sea un monumento conmemorativo, sea un espacio propicio para que nuestros hijos aprendan coritos, aprendan testimonios nuevos acerca de las familias, acerca de las experiencias. Podemos incluso ponernos un poco más íntimos y compartir, hacer preguntas acerca de cómo nosotros hemos sido bendecidos durante la semana. También despedir el sábado puede ser un monumento. Fijar la alarma en el teléfono puede ser otro monumento, la alarma para orar. Les confieso que mi esposa y yo tenemos 2 horas seleccionadas para orar y tenemos muy bien esa configuración y tratamos de cumplirlo lo más que podamos, porque sin duda alguna son esas pequeñas monumentos emocionales que nos ayudan entonces también a lograr esa conexión. Entonces, esa fue el objetivo que Dios quiso desarrollar en el pueblo de Israel, por sobre todo para no caer en la rutina. Y para evitar entonces caer en la rutina, generalmente el ser humano cae en un olvido que es un rasgo más apropiado a una elección, a una decisión. En contraste con olvidar sería recordar. Y precisamente, ¿qué debemos hacer? Allí es un ejercicio que debemos hacer todo el tiempo con nuestras mentes. Incluso hoy, si queremos preservar nuestra identidad como pueblo o como religión, debemos entonces volver a lo que nuestros antepasados, nuestras antiguas generaciones hacían. Y Elena de White, en el libro Notas Bibliográficas, página 193, comprendió claramente que si no avanzamos de la manera constante a la luz de los actos pasados de Dios y su revelación, seguramente perderemos la motivación para cumplir nuestra misión en el futuro. ¿Por qué? Porque ella escribió lo siguiente: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en la historia pasada. Es decir, confiar que si estamos aquí al sol de hoy, a la noche de hoy, en el momento en el que estamos, es porque hemos pasado diferentes travesías y hemos pasado por diferentes circunstancias y todo ha sido gracias a Dios y a su misericordia. Tanto el cruce del Mar Rojo como el río Jordán nos enseñan un significado simbólico. Y esa es otra pregunta también que me gustaría abrir y desarrollar. ¿Por qué? Porque el cruce de las aguas entonces pudiera representar todos los desafíos de nuestras vidas. Nos gustaría ascender en el trabajo, nos gustaría hacer un emprendimiento, nos gustaría incluso
comprar una mejor casa, pero no solamente cosas materiales, no. Me gustaría tratar de desarrollar la escuela sabática este sábado, pero no me siento lo suficientemente capaz para hacerlo. Me gustaría un día aportar en la sociedad de jóvenes. Me gustaría quizás algún día olvidar que tartamudeo, que no canto bien. Es decir, el cruce de las aguas en la Biblia son herramientas y son historias que nos enseñan a que hay que confiar porque Dios abrirá todo lo imposible. Él irá abriendo puerta a puerta y nos dejará entonces entrar a lo que nosotros le hemos pedido y Él por su gracia nos otorga. Nos abrirá entonces esas aguas y nos permitirá conquistar nuevos caminos, nuevos rumbos y nuevos territorios que para su honra y su gloria nosotros también seremos instrumentos y allí entonces podremos cumplir su misión. Sin duda alguna, esta semana, como lo hemos notado, ha sido una semana llena de lecciones que nos invita a la motivación, que nos invita a la fe y que nos invita entonces a siempre estar muy cercano con nuestro Dios, porque nuestro Dios en todo momento quiere tener esa estrecha relación con nosotros y nosotros entonces también debemos permitirle eso. Así que con este último comentario me gustaría entonces dejar por concluido este video. Vamos a pedirles a todos ustedes que nos puedan ayudar a seguir compartiendo este mensaje para que más personas también lo puedan escuchar e ir preparados, prestos, listos para el momento de la escuela sabática, que hagamos las intervenciones y que sea un espacio rico en debate, rico en aprendizaje y que para honra y gloria de Dios podamos entonces ayudar a aquellas nuevas personas que están recién estudiando la Biblia. Me despido como siempre dándoles un feliz día de preparación, un feliz sábado y Dios mediante nos reencontramos la próxima semana.